Bueno, les vamos a presentar el primer parcial de pensamiento sistémico, que consiste en el análisis y la comprensión de un texto que se llama La invitación al pensamiento sistémico. Los integrantes del grupo son Sebastián Villota, Daniela Zate, Sebastián López, Andrés García. Voy a editar eso. Bueno, para entender la invitación al pensamiento sistémico, tenemos en cuenta que este texto es generado por la LSWR, que es la Congregación de Mujeres Religiosas Católicas en Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta congregación? Ellos tienen un movimiento en el cual quieren cambiar la visión del mundo con sus creencias católicas. Entonces, ellas ante las necesidades sociales se dieron cuenta que tienen que utilizar el pensamiento sistémico en sus ideales. Entonces cambian el objetivo y con esto logran la invitación a utilizar el pensamiento sistémico en su congregación. Bueno, el pensamiento de ella es basado en la obra de Juan Pablo II, que habla del pensamiento social y la práctica social, que se basa en ayudar a quienes más lo necesiten, a los que estén más damnificados por la sociedad y requieran de un apoyo para poder superarse. Seguimos con la invitación al pensamiento sistémico. Aquí tenemos que se divide en dos grandes partes. La primera habla de la necesidad de reflexionar sobre las grandes preguntas. Esto quiere decir que es una visión del pensamiento sistémico. La visión del pensamiento sistémico la dividimos en visión general, habilidades esenciales y extractos de literatura. En estos extractos tenemos los modelos mentales, los sistemas, por qué utilizar el pensamiento sistémico y las leyes del pensamiento sistémico. Bueno, la segunda parte es la necesidad de ver las cosas como realmente son, y esta a su vez se divide en dos partes. El primero nos explica cómo usar 10 preguntas que se requieren para hacer un análisis del pensamiento sistémico, y el segundo nos habla de dos casos, uno el social y otro de la congregación. En la primera gran parte de la invitación al pensamiento sistémico, que es la necesidad de reflexionar sobre las grandes preguntas, tenemos como dos subconjuntos que son el pensamiento sistémico y los extractos de literatura. Para explicar el pensamiento sistémico, vemos que la forma de estudiar las cosas se divide entre la ciencia y la sistémica. La ciencia estudia las unidades o individualidades de las cosas, y la sistémica lo que hace es estudiar las interacciones que hay entre cada unidad. Entonces el pensamiento abarca estas dos ciencias, las interrelaciona, y así podemos llegar al conocimiento de una mejor manera, estudiando las unidades y las relaciones que hay entre ellas. Para ver el pensamiento sistémico tenemos dos cosas muy importantes, que son los sistemas y los modelos mentales. Entonces, un sistema es una entidad que mantiene su existencia como un todo a través de las interacciones de sus partes. Entonces, un sistema no lo podemos ver solo por sus partes, sino que hay que trabajarlo y verlo como un todo. Entonces, los modelos mentales están muy relacionados con imágenes internas de cómo funciona el mundo, pero estas imágenes nos limitan a las formas habituales de pensar y de actuar. Entonces, muy a menudo no son conscientes. Los modelos mentales están relacionados con imágenes internas de cómo funciona el mundo. Estas imágenes nos limitan las formas habituales de pensar y de actuar, y muy a menudo no somos conscientes de nuestros modelos mentales o los efectos que tienen sobre nuestra conducta. Bueno, para continuar con los extractos de literatura, vemos tres partes fundamentales, que es cómo funciona, por qué hacerlo y las leyes. Todo esto basado en el pensamiento sistémico. Entonces, ¿cómo funcionan? Aquí hablamos de cómo funcionan los sistemas y el pensamiento sistémico. Tenemos que los sistemas son relaciones entre unidades, y que ellos no tienen ni un inicio ni un fin, y que en el momento en que se afecta uno de ellos se ve afectado todo el sistema. Entonces, para poder abordarlo hay que abordarlo desde un todo, una totalidad. Bueno, ¿por qué hacerlo? Normalmente cuando abordamos un problema siempre vemos como la parte individual, o sea, las unidades, y no lo vemos desde un todo. Vemos qué sucede a nuestros alrededores, pero no vemos lo que sucede en mundos exteriores. Además, el pensamiento sistémico nos ayuda a relacionar la sistémica y la ciencia desde un mismo punto de vista. Las leyes del pensamiento sistémico son 10 leyes, las cuales nos rigen y nos dicen cómo podemos utilizarlos. En estas leyes nos dan técnicas en las cuales podemos mejorar los objetivos del pensamiento sistémico,
el uso y las consecuencias que vamos a tener en el momento de usarlas. A continuación vamos a hablar de la necesidad de ver las cosas como realmente son. Para ello el texto nos da 10 preguntas para saber si estamos aplicando bien el pensamiento sistémico. La primera de ellas es ver cuál es el problema. Ya tenemos una situación y en ella tenemos que analizar cuál es el evento que está afectando para que se genere un problema. Luego tenemos que ver cuál es la visión, cuál es nuestra esperanza, nuestro objetivo para la labor que estamos haciendo. Luego vamos a ver cuáles son los sistemas que intervienen en el evento, si son sistemas internos o externos. Luego vamos a hablar de las similitudes y diferencias que hay entre los sistemas, entre su misión, entre sus objetivos, su pensamiento. Luego vamos a hablar de las relaciones que hay entre estos sistemas, cómo se relacionan todos los sistemas que intervienen en el evento. Luego vamos a ver si alguno de estos sistemas están relevando sus problemas, cómo somos parte del sistema, cuál es nuestra labor, qué también la estamos haciendo y qué queremos lograr con nuestras labores. Luego vamos a ver cómo son nuestras entradas al sistema y cómo queremos influir en el sistema, cómo creemos que nuestras acciones van a influir positiva o negativamente sobre el sistema. Y por último vamos a hablar de las experiencias que podemos aportar al caso, según de lo que hemos vivido, cómo podemos dar algo para mejorar la labor de todos en general. La segunda parte son los casos. Vamos a hablar sobre la congregación, donde el problema es que una comunidad no se puede unir para lograr hacer una ceremonia. La visión es que toda la comunidad se una para lograr que la misa, la congregación que vayan a realizar, se logre satisfactoriamente. En este caso encontramos 3 sistemas. Uno es la comunidad, el segundo es la vida religiosa y el tercero es la Iglesia Católica. También encontramos la relación entre los sistemas. En este caso hay 2 modelos. Uno, el de mente occidental, en el que dice que la misa, cuestionar la celebración de la misa es como cuestionar a Dios. Y el otro modelo es el orgánico, que se basa en que las mujeres, siempre y cuando, desde que las mujeres estén bajo las órdenes de los hombres, nunca va a haber justicia. En general, estos 2 modelos lo que buscan es llegar a un bien común y es lograr que la misa se realice, la congregación. También está la siguiente pregunta, es cómo afecta el problema al sistema. Entonces tenemos que evaluar la capacidad de escuchar todas las voces, porque muchas veces no se escuchan las opiniones de los demás, no se toman en cuenta y esto genera discordia. Debemos tener la claridad en la identidad, disponibilidad de la información, todos tenemos que estar enterados de lo que pasa en la comunidad y curar las relaciones, es decir, que haya buena relación entre todos los integrantes de la comunidad. ¿Cómo formamos? Como un sistema lo componen muchas cosas, muchas partes, entonces es muy importante que este sistema tenga un líder. En este caso, para que el líder logre su tarea efectivamente, debe tener en cuenta 3 aspectos, y es que el líder debe tener en cuenta las opiniones de todos los de la comunidad, debe dar a conocer a la comunidad sus opiniones y saber que puede encontrar dentro de la comunidad personas que no están de acuerdo con él. Sin embargo, él debe ejercer su labor objetivamente para lograr un bien común y que toda la comunidad pueda llegar a hacer la congregación. Y la otra pregunta es el lugar. El lugar es donde se producen los disturbios. En este caso se produce en las cartas. Todo el problema comienza porque a la comunidad le empiezan a llegar unas cartas que no están de acuerdo donde se expresan los de la comunidad que no están de acuerdo con algunos aspectos de la congregación. Aquí ese es el lugar donde empiezan todos los disturbios.
Y por último está la conclusión, que es evaluar las cosas que se están haciendo mal para que se pueda lograr la congregación, que es lo que toda la comunidad desea.